Hoy estamos enfrentando dos momentos críticos al mismo tiempo. Uno, el futuro, que se nos vino encima, el siglo XXI, y los desafíos que eso nos plantea en términos de preparar a los chicos y a las chicas. Y por otro lado, la coyuntura que nos propuso la pandemia, Claro. la emergencia que generó tener a los chicos encerrados 2 años en sus casas, no solo en términos de aprendizaje, sino también en lo emocional, en lo social, que hoy todo eso se está viendo en las aulas. Entonces estamos trabajando mucho, la verdad es que hay mucha tarea en este momento dentro de las aulas de las escuelas porteñas, públicas y privadas, mucha tarea de enseñanza, de cambio de estrategia de enseñanzas para acelerar procesos, muchas situaciones nuevas que surgen por lo emocional, que no teníamos previsto y que la escuela no conoce, y estamos tratando de investigar cómo abordar esas situaciones, y también muchos replanteos sobre cómo enseñar a chicos que van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Y esos planteos, esas ideas nuevas que tienen que encarar, ¿cómo lo están encarando? ¿Con qué? ¿Con políticas públicas? ¿Con armado de equipos? ¿Cómo es el trabajo? Hay varios planos. Un plano tiene que ver con las reglas de juego. Cambiar las reglas de juego para adaptarlas a la realidad. Digamos, hemos cambiado normas grandes, como es el régimen académico, por ejemplo, que define los sistemas de evaluación de promoción en secundaria para darle más autonomía a la escuela, que permita que la escuela acompañe mejor cada uno de los perfiles, las trayectorias y los talentos de los estudiantes para dar más libertad. Hemos cambiado también esas reglas de juego para generar nuevas oportunidades de enseñanza, porque hubo chicos que no pudieron aprender y que tenemos que generarles nuevas oportunidades, pero también incluyendo herramientas nuevas, por ejemplo el inglés, que empezó siendo obligatorio desde primer grado en el 2008 y hoy creamos las primeras escuelas bilingües públicas, gratuitas en el nivel primario y lo vamos a seguir extendiendo. Eso es pensando en el futuro, eso es pensando en lo que los chicos van a necesitar cuando salgan al mundo adulto. Lo mismo que la programación y la robótica, que hoy ya forman parte del día a día de nuestras escuelas. Ahora, mencionaba recién la pandemia, tuvieron una batalla política importante con el gobierno nacional y también con el gobierno de la provincia por el tema de mantener las escuelas abiertas durante la pandemia. De esa pelea, de esa batalla, ¿qué te quedó a vos como reflexión? Me quedó como el sabor de la alegría de la presencia de las familias en las calles alzando la voz. Siempre fueron una mayoría silenciosa que acompañaba la educación, pero que no se animaba a hacerse presente en las decisiones, y hoy las familias son actores claves en todos los procesos decisorios, y eso para mí es una oportunidad enorme para transformar el sistema educativo, porque son actores que acompañan y que buscan mayor calidad, mejores oportunidades, entonces nos favorecen a los decisores para las transformaciones. Me quedó la sensación amarga como contrapunto de un gobierno nacional que no priorizó a la escuela, que no priorizó a los chicos, que tenía un discurso mentiroso sobre los vulnerables, sobre los pobres, sobre los más necesitados, y fue a los que más se expuso, porque cerrar las escuelas dejó más desprotegido a los que menos tienen. Y eso puso en evidencia un espacio político que dice una cosa pero que piensa y hace otra. Bien. Las pruebas de calidad y las pruebas de resultados están dando señales de alarma, ¿no? ¿Cómo se va a revertir esta situación? Primero, ¿dónde están detectando los mayores problemas y cómo se va a revertir esta situación? Estaban planteando el tema de ampliar los horarios. ¿Cómo es la estrategia para abordar este problema, ¿no? En la ciudad corremos con una ventaja respecto al resto del país, que es que hace 10 años evaluamos. Nosotros hace 10 años tomamos la temperatura de cada una de las estrategias de enseñanza que aplicamos y sabemos qué es lo que los chicos no están aprendiendo. Eso nos permitió tener información y tener un mapa más claro cuando nos agarró la pandemia. Nos permitió, apenas estábamos ya terminando el 2020, poder hacer evaluaciones igual, pese a que el gobierno nacional había decidido que no se hicieran. Nosotros evaluamos igual para tener un mapa de los problemas, y esa cultura de la evaluación nos permitió tener información para poder accionar rápido. Accionar rápido también nos hizo correr con ventaja respecto al resto, porque desde el comienzo del 21 nosotros ya estamos con escuela de verano, con escuela de invierno, que son más horas de clase, con extensión de la jornada, con extensión del calendario. Todo eso viene pasando desde el 2021. Empezamos antes, terminamos después, agregamos días de clase con los sábados, que están abiertas las escuelas desde abril del 2021.
todas esas extensiones y generación de espacios nuevos son oportunidades para enseñar y aprender. Y lo que hicimos fue no flexibilizar los criterios de exigencia. Nosotros no bajamos la vara de la evaluación. Dijimos, tenemos que seguir dando lo que corresponde para cada instancia, pero generando espacios nuevos para aquellos que vienen más atrás puedan alcanzar los niveles esperados. Las evaluaciones que se hicieron a nivel nacional mostraron lo que nosotros ya sabíamos, habíamos dicho, es que el área más afectada es la de prácticas del lenguaje, lectura y comprensión y escritura, mucho más que matemáticas. En ese área nosotros retrocedimos 4 años respecto a lo que veníamos mejorando. Claro. Pero también sobre eso retrocedimos 4 años es a los resultados nuestros, los resultados propios, ¿no? Que veníamos mejorando, volvimos a 4 años para atrás. Claro. Pero sobre eso también actuamos. Ahora, esos 4 años que volvimos para atrás en materia educativa, ¿es por el efecto de la pandemia, esos meses provocó eso? Fue un año entero con educación virtual, claro, remota, con desigualdad en función del origen de cada chico, si había una familia que podía estar al lado, si había recursos electrónicos, si había recursos pedagógicos en casa, si en casa leen, si en casa escriben, si en casa pudieron acompañar. Todo eso quedó al desnudo con los chicos con las escuelas en las casas, digamos. Exacto. Esas diferencias hicieron más otro montón de chicos que al perder la rutina, la organización familiar, no pudieron aprender de la misma manera. Una clase virtual no te permite un trabajo de comprensión lectora como se da entre pares, como se da en un aula. Entonces, el área más afectada claramente fue la de lectoescritura. Ahí es donde más se retrocedió. Y eso lo pudimos trabajar y lo empezamos a trabajar en el mismo momento que lo identificamos. Cambiando las estrategias de enseñanza, porque hay otras formas de enseñar que garantizan que se aprende más rápido y efectivo para todos, más democráticas en términos de que todos aprenden igual. Claro. Cambiamos los materiales con los que trabajamos, sumamos más horas de capacitación para estos docentes, para que no sientan que no podían trabajar con el aula heterogénea. Con lo cual, nosotros estamos viendo una evolución muy fuerte en lo que es el área de prácticas del lenguaje en las escuelas. ¿Están testeando eso? Lo seguimos testeando, aumentamos tipos de evaluaciones distintas para tener procesos, para ver cómo empezaron, cómo están al finalizar el año, qué tenemos que ir haciendo en el medio. Acabamos de terminar una prueba que se llama de fluidez lectora en todos los chicos de 4º grado. Para nosotros 4º grado fue el más afectado, porque fue aquellos chicos y chicas que estaban en 2º y 3er grado, no en primero, en 2º y 3º, que es cuando se empieza a consolidar el proceso de alfabetización, que terminan de consolidar la lectura y la escritura, para después pasar a 4º grado, que es donde empiezan los conocimiento del mundo, otras áreas de aprendizaje. Lo que no se aprende hasta 3er grado en términos de alfabetización se arrastra después en toda la trayectoria educativa. Claro. Por eso el 3er grado es crítico. Esos chicos de 2º y 3º lo hicieron de forma virtual. Por eso 4º grado de este año, del 2022, para nosotros es el más crítico. Y sobre esos chicos y chicas hicimos la prueba de fluidez lectora. A los chicos que estamos identificando que están en el nivel más bajo, es decir, no están alfabetizados como corresponde, se les están haciendo... ¿Qué porcentaje vos estás viendo que hay? Mira, nosotros calculamos que es 1/3 de la matrícula total de 3er grado de escuelas públicas y privadas, porque esto afectó a todos. Entonces, esos chicos van a tener... 1 de cada 3 chicos tienen problemas para... Sí, para la fluidez lectora. La fluidez supone no solo la velocidad, sino también la comprensión. Porque como lees, en términos del tiempo que te lleva, la puntuación que utilizás, cómo vas haciendo las entonaciones, te va hablando también de la comprensión. Claro. Esos chicos van a tener un refuerzo de horas adicionales con docentes capacitados específicamente para que lleguen a fin de año con el nivel de alfabetización esperado. Porque eso nos garantiza que de ahí en más van a poder seguir el ritmo de la escuela. Claro. Su trayectoria va a continuar de forma correcta. Ahora está incluso planteándose en la provincia de Buenos Aires, pero no es solamente la provincia de Buenos Aires, sino que ya también hay otros distritos que están planteando que hay que modificar la forma de evaluar y eventualmente hacer promociones generalizadas. Sí. ¿Qué pensás de esto? Mira, cuando se plantean medidas aisladas como eliminar la repitencia, como si ese fuera el problema, sin mirar que la repitencia lo que está reflejando es una falta de aprendizaje, y no se piensa una medida integral que genere oportunidades de aprender, es solamente un parche. Lo que vimos en Provincia de Buenos Aires estos últimos años, post-pandemia, durante la pandemia, no abriendo las escuelas, superada casi la pandemia, siguiendo con las escuelas cerradas, y luego flexibilizando sus mecanismos de evaluación, lo que vimos fue una evidencia de parches a errores cometidos que terminan pagando las consecuencias de los estudiantes porque pasan de años sin saber, sin aprender
Y eso lo único que genera es mayor pobreza, porque son chicos que no van a tener trabajos calificados, que no van a poder ir a la universidad. Entonces, una provincia que viene sin clases, sin recuperación de esas clases, que flexibilizó sus mecanismos de evaluación y ahora habla de eliminar la repitencia, me genera dudas de que sea la estrategia correcta, aunque todos los especialistas dicen que la repitencia y las evaluaciones lo muestran, la repitencia no genera mejoras en las trayectorias. Si la discusión no está dada por las oportunidades de aprendizaje, está mal dada. Lo que hay que buscar es que los chicos aprendan. Pero vos no es que decís, hay que mantener la repitencia a como dé lugar. No, hay que buscar maneras alternativas para que los chicos aprendan y tengan mejores trayectorias educativas. Claro. Si vos eliminás la repitencia, pero no generás nuevas oportunidades para que los chicos aprendan aquello que no pudieron aprender y por eso repitieron, estás en el mismo error, estás generando lo mismo. Que son chicos que no tienen las herramientas para desempeñarse en el mundo laboral. Ahora, vinculado a esto y teniendo en cuenta situaciones comparadas de otras provincias, sí. Hablo de Chubut, por ejemplo, hablo de Santa Cruz, hablo de Entre Ríos, hablo de provincias que tuvieron conflictos. Te lo hago la pregunta descarnadamente, ¿no? ¿Se está creando una generación de burros? Se viene generando hace muchos años una generación que no valora el esfuerzo y que no conoce el mérito. Tenemos hace muchos años en la Argentina una lógica que elimina los valores del trabajo, donde no se propone el esfuerzo y el mérito como valores principales para el desarrollo personal, individual y social, donde desde todos lados damos mensajes contrarios a lo que debiera dar la escuela. En la escuela enseñamos determinados valores, debiéramos enseñar a que hay un punto de partida que tiene que ser igual para todos, que es la escuela, pero a partir de ese punto de partida igual, todo depende del esfuerzo de cada una de las personas. Cuando te digo, desde el momento que tenemos planes sociales eternos, desde el momento que eliminamos la repitencia, le sumamos la flexibilización de los criterios de evaluación, donde ponemos a contradecir la equidad con la calidad, porque decimos, para que todos estén adentro hay que exigir menos. Cuando vos empezás a hacer populismo educativo, estás generando generaciones de chicos y chicas que no valoran el esfuerzo y que no tienen herramientas reales para poder enfrentar los desafíos de un siglo XXI. Claro, pero por eso yo te decía esto de esta manera poco brutal, de lo de los burros, porque me parece que hay un problema de chicos que no tienen conceptos, que no tienen conceptos mínimos, herramientas académicas para entender el mundo. Para poder enfrentarlo, para poder desarrollar las habilidades y las competencias que el mundo del trabajo hoy exige. Te cuento un ejemplo concreto. Una persona amiga me decía, tengo a un familiar que tiene un chico de 5º grado, creo que era en Chubut, que no sabe leer y escribir bien. Porque pasaron los primeros grados. 19, 20 y 21, sí. 19 no había pandemia, 20 de pandemia, 21 ponele que más o menos de pandemia, 180 días de clases en total tuvieron en la provincia. Y no hay casi oferta de educación privada. ¿Quién le garantizó a los chicos de Chubut que tuviesen derecho de acceder a la educación? Porque las intendencias no pudieron, el gobernador claramente no fue parte del problema y el gobierno nacional tampoco le garantizó a las familias. Entonces, tenés una generación de chicos que no tuvieron clases, que pasaron de grado, como vos decís, que siguieron pasando de año porque siguieron con regímenes flexibilizados de promoción. Muchos abandonaron porque estuve hace poco y hablando con sectores productivos de Chubut, lo que te decían en las fábricas, en las empresas es, no consigo chicos que hayan terminado el secundario, porque el que no haya clase expulsa, no es que se quedan en su casa esperando a ver cuándo abre la escuela para volver. Ya está, hay un grupo de chicos que están en situación de vulnerabilidad, que cuando la escuela no es un lugar para ir, ya está, lo descartan de su menú de opciones. Entonces abandonan, no es solo que no saben, están los que no saben porque no les enseñamos y están los que abandonan, que son un número enorme. Todavía no sabemos cuántos se cayeron durante la pandemia. Hay un número así, al aire, de 200.000. 200.000, que en las provincias no habían logrado que vuelvan a las escuelas. Pero eso es un número reconocido. Imagínate lo que debe ser el verdadero, porque no son estadísticas, claro, son números reconocidos en un informe que firmamos en el Consejo Federal. Estimaciones. Entonces, el problema está en los que no aprendieron porque no se les enseñó, porque no tuvieron la oportunidad, y los que abandonaron. Esa generación es la que viene. Entonces, cuando a veces yo escucho hablar a algunas personas que dicen, no, porque tenemos que pensar las universidades, nuevos ingenieros,
Yo, paren, tenemos que pensar en una Argentina donde hay que volver a hablar de chicos que aprendan a leer y escribir en tiempo y forma, que puedan hacer cálculos matemáticos básicos y que terminen la secundaria. Luego pensemos cuáles van a ser las carreras superiores y las vocaciones que tenemos que desarrollar para que la Argentina deje de ser un país en vías de desarrollo y sea un país desarrollado. Nos falta lo básico. Nos falta lo básico y por eso te decía antes que para mí una de las cosas más fuertes y más gratas de la pandemia fue ver que las familias se organizaron para poner en voz alta la educación y la educación pasó a ser noticia. Ahora, igualmente a mí, ¿sabes qué me pasa? Yo tengo 3 chicos, ¿no? En edad escolar, los 3. Y los veo en una dinámica que es exactamente la misma que teníamos nosotros La misma escuela. hace 25, 30 años, no más, 35, 40 años. No vamos a ser unos jóvenes, Sí. pero están en la misma lógica, digamos, un profesor, un docente, adelante, un pizarrón y una tiza. Pero mira, yo recién estaba trabajando, estábamos en la reunión anterior viendo los planes de educación 2030-2050, ¿no? Cómo debiera ser para la ciudad la educación 2030-2050. Y yo lo primero que planteo es, esto es un sistema. No nos imaginemos que en el 2030 vamos a tener platos voladores, escuelas sin paredes, donde va a ser todo informatizado, porque es un sistema, va a seguir siendo muy parecido. Lo que tiene que cambiar es lo que pasa en esas estructuras parecidas. Porque puede ser que nuestros hijos tengan la misma dinámica en términos de van a un mismo aula, con un mismo agrupamiento, que se puede discutir, porque creo que se puede discutir, pero en un mismo agrupamiento, con un docente, eso va a seguir existiendo. Por eso siempre digo que la tarea docente es un empleo del futuro, porque siempre va a existir. Claro. Lo que cambia es lo que tiene que pasar ahí adentro. En ese aula tiene que haber robótica, tiene que haber pensamiento computacional, en ese aula tiene que haber inglés, en ese aula tiene que hablar de competencias y hablar de habilidades y desarrollar la comunicación verbal y la comunicación escrita, la resolución de problemas. Entonces, hay dinámicas que van a ser muy parecidas en el 2030, pero lo que pasa adentro y las herramientas con las que les llenamos la mochila a los chicos tiene que ser distinta. Eso es lo que tiene que cambiar. Y la forma en que el docente enseña también tiene que ir cambiando como está cambiando. Exacto. Ya no es te doy contenido, sino te planteo problemas. Los contenidos están disponibles en el teléfono, en la computadora, en todo el mundo. Haces un clic y tenés toda la información. Claro. Ahora, ¿cómo les enseñás a los chicos a usar esa información para resolver problemas? Porque la base parece que es la acumulación y acopiar conocimiento, acumular y acopiar datos. Ni siquiera conocimiento. Eso en la escuela secundaria, te digo, está cambiando bastante. El modelo de secundaria del futuro que implementamos en la ciudad tiene mucho este enfoque, que es el aprendizaje basado en proyectos, o sea, empezar a mirar la realidad y analizarla desde distintos campos del conocimiento para entender, ya no importa cuántos son los ríos de Europa y cómo se llaman y cuáles son las capitales, sino por qué el Brexit, por qué fracasa o no fracasa. Digo, cómo desde esa información que te da la geografía y la historia vos podés sacar sus conclusiones socioeconómicas, de geografía política. Exacto. Digo, ese enfoque es el de aprendizaje basado en proyectos, es el enfoque que se está trabajando en las escuelas secundarias, no en todas, no de la misma manera, pero es la tendencia y es lo que además muestra más interés de los chicos, que desarrolla más vocaciones y que les permite tener las competencias que luego el mercado laboral para distintos rubros existe. Entonces, yo también soy un poco más generosa con las miradas de uno, pero la escuela es la misma. No, la escuela puede que sea la misma. Nosotros en la ciudad tenemos 3.000 escuelas, entre públicas y privadas, tenemos 860 edificios escolares públicos solamente, 60.000 docentes, 750.000 estudiantes. Es difícil que en 10 años todo eso sea muy distinto. Ahora, lo que tiene que pasar en esa experiencia escolar es lo que tiene que cambiar y que está cambiando de a poco. ¿Tendría que ser más rápido? Sí. ¿Tendría que ser más extendido en términos de que todas las experiencias cambien al mismo tiempo? Sí. Pero ese proceso está... Tenés una mirada muy a contrapelo como de la ideología dominante, ¿no? El tema de no llevarte del todo bien con el lenguaje inclusivo, el tema de... el tema de controlar las asistencias de los chicos y hablar del tema de cómo relacionar eso con los planes sociales. Te dicen barbaridades, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Mira, yo lo que estoy muy en contra, más que con la ideología dominante, no sé si es dominante, es con la hipocresía. A ver. Pensar que por usar la E una persona es más inclusiva me parece hipócrita, me parece reduccionista y me parece que no habla de la realidad. El lenguaje, la lengua española es una lengua viva, es una lengua riquísima, que si uno tiene un vocabulario amplio, tiene muchas posibilidades de utilizarla para incluir, para mostrar la diversidad, para desnaturalizar situaciones.
Depende de la intencionalidad de las personas, no de la lengua. La lengua española nos da todas las herramientas. Entonces, a mí lo que me molesta es la hipocresía de que alguien se crea más progre o más inclusivo que yo porque habla con E. La verdad es que yo siento que soy mucho más progresista y mucho más inclusiva que muchos de los que me insultan porque pedí que en las escuelas los docentes enseñen la lengua española. Ahora, con respecto al tema del control de las asistencias y el tema de los planes sociales, primero, ¿hay algún dato de eso? Y segundo, en caso de que efectivamente se compruebe la falta de asistencia y demás, ¿se va a aplicar esta decisión de retirar los planes sociales? ¿Esto es así? Mira, el tema de la asistencia tiene que ver con el derecho a la educación. La Constitución, la Ley Nacional de Educación, garantizan el derecho de los niños y las niñas a la educación. Y obligan al Estado y a los padres y las madres a garantizar el uso de ese derecho y el ejercicio de ese derecho. Desde nuestra primer ley de educación y todas las posteriores y la Constitución hablan de la obligatoriedad de los adultos responsables de los niños y niñas por garantizar ese derecho. Entonces yo no quiero controlar las faltas porque me gusta controlar. Yo lo que quiero es que garanticemos que los chicos tengan la oportunidad de aprender. El Estado tiene las escuelas, el Estado tiene a los docentes, el Estado abre las puertas, las familias tienen que llevar a los chicos a las escuelas. Y lo que estamos viendo en los últimos años, por esto que te decía de la tendencia a la lógica de lo que se perdió por los valores del trabajo, cuando reemplazamos el trabajo por asistencia social, es que no hay organización familiar, no hay rutinas, no hay horarios, y entonces los chicos no van todos los días, todo el tiempo a la escuela, llegan tarde, se van más tarde, no van todos los días, y esto era una tendencia que veníamos viendo antes de la pandemia y que claramente se profundizó en pandemia. Claro. No en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina y en la región, porque Chile tiene el mismo problema y Uruguay tiene el mismo problema. Hablé con mis colegas de ambos países y en ambos lugares está el mismo problema. Es decir, ¿Qué es de lo chicos que no van? Los chicos dejan de ir. De la misma manera que en el mundo del trabajo tuvieron que adecuar las normas para que haya regímenes de presencialidad combinada. Exacto. Bueno, la escuela es 5x5, o sea, son los 5 días de la semana el horario de clase que tenés. Exacto. Entonces, este mismo desorganización familiar y nuevos hábitos, bueno, tenemos que ordenarlos para que los chicos aprendan. Entonces, lo que nosotros decimos es, la escuela está abierta, los padres tienen que traer, las madres tienen que traer a los chicos a la escuela. Eso es lo que controlamos. No que los chicos vayan, sino que los padres garanticen ese derecho al acceso. Si no vienen, el hecho de medirlo y tener alertas lo que nos permite es intervenir para entender si hay situaciones objetivas de la pobreza, de la organización familiar, que necesiten una intervención del Estado para revertir la situación. Lo que no puede pasar es que por un cambio cultural, por desorganización, por nuevos hábitos, los chicos pierdan el derecho a aprender. Porque si vos mirás, aquellos estudiantes que más faltaron son los mismos estudiantes que menos saberes pudieron adquirir y que están en las condiciones de promoción acompañada o con materias pendientes. Entonces, desnaturalizar esa situación lo que permite es recuperar el derecho a que los chicos aprendan y generar las oportunidades. ¿Pero no es un doble castigo para el niño que la amenaza sea quedarse sin un plan social para sostener a su familia? Mira, ahí hay varias cosas. Primero que los planes sociales todos, desde la AUH, que fue pensada por Lilita Carrión o por Cristina Kirchner, desde la AUH hasta Ciudadanía Porteña, que como dijo Gabriela Cerruti fue gestionada en su época, en su momento, como ella ministra. Los planes tienen dos componentes. Un componente de atención a la emergencia para garantizar la cuestión alimentaria, habitacional de la emergencia, y un componente que se llama de corresponsabilidad, de compromiso del beneficiario, que es con dos cosas mínimas: salud, vacunas, educación, escuela, que es un componente aparte, que se paga aparte, es un bono aparte. Entonces lo que nosotros decimos es, a los 2 meses por bimestre, lo vamos a contar, no es el alumno regular en el año, por bimestre, ¿cumplieron el 85% del presentismo? ¿Vinieron la cantidad de días necesarios? Si vinieron bien, si no vinieron, se dispara una alerta. ¿Qué hace Ciudadanía Porteña? Va con los trabajadores sociales a las familias de aquellos que no hayan cumplido para ver cuál es la situación objetiva que hizo que los chicos no vayan. Es una situación habitacional, es una situación de organización familiar, es un tema de salud, es un tema de inundación. ¿Cuál fue el problema? Para poder intervenir. No hay ninguna quita de nada, es una intervención como una primera alerta. Un segundo bimestre donde sigan sin ir los chicos a la escuela todos los días que deben, entonces recién ahí se quita el primer componente de la corresponsabilidad por educación porque no están cumpliendo con su parte. Esa acción
Esa acción no es una acción... Es una acción que genera un incentivo a cumplir a un compromiso. Porque si estamos hablando de cuestiones objetivas, había una instancia anterior donde se intenta solucionar. Si hay cuestiones objetivas, obviamente no hay una sanción. Ahora, si no hay cuestiones objetivas, si tiene que ver con rutinas y organización familiar, bueno, eso es lo que hay que organizar y eso es lo que hay que ordenar. Y hay que generar incentivos para que eso suceda. Ahora, porque si no hay límites, si no hay consecuencias, entonces da lo mismo. Y si da lo mismo, saber que no saber, cumplir que no cumplir, ir que no ir, entonces nada cambia. Y los chicos siguen sin poder salir de esa lógica reproductora de la pobreza. Hablabas recién del populismo educativo, ¿no? Y con los sindicatos tenés una relación tensa. Correcta. Correcta. Vos le pones correcta y yo le voy a decir tensa. Ahora, esa relación, ¿cómo es en el día a día? Digamos, ¿te hacen la vida imposible? No, mira, la ciudad tiene 17 sindicatos distintos, que representan distintas áreas de la educación, técnica, especial, artística, lo que eran los anteriores comerciales, bueno. Y uno de los gremios, hay un gremio que representa un partido político de izquierda, o un grupo colectivo de partidos políticos de izquierda, y un sindicato que representa al kirchnerismo, o que es el kirchnerismo representado en un sindicato. La realidad es que en el día a día convivimos con mesas constantes de diálogo, hablamos, discutimos, escuchamos. La diferencia enorme respecto a lo que pasó durante muchos años en la Argentina es que yo no le pregunto a los sindicatos cuestiones que no tengan que ver con las condiciones laborales. Porque la política educativa la decide el Poder Ejecutivo, el jefe de gobierno que fue electo por los vecinos de la ciudad, delegado en mí que soy la ministra de Educación. Podemos conversar sobre los temas, por supuesto, tienen una mirada, representan un sector, pero de la misma manera yo hablo con estudiantes, hablo con las familias, hablo con especialistas, hablo con el sector productivo. Digo, son miradas para tomar mejores decisiones. Ahora, yo no pido permiso. Y la otra diferencia enorme con lo que pasa a nivel nacional es que no hay ninguna silla del Ministerio de Educación de la ciudad que esté ocupada por sindicalistas. Las decisiones no las consultamos ni pedimos permiso a los sindicatos. Por eso digo que es correcta, porque para mí es el rol que corresponde. Los sindicatos, como organización de trabajadores para defender los derechos laborales y discutir las condiciones laborales sobre política educativa, opinan como un actor más. No son el actor definitorio, el actor principal para definir las políticas educativas. Porque en el ámbito nacional esto no sucede, y es más, la educación como política está conducida, controlada y administrada por el gremio, por los sindicatos. Es el seterismo educativo que viene desde hace años generando la declive de la educación en la Argentina. O sea, empezó a caer el nivel educativo en el momento en que empezamos a hacer contraponer, como te decía al principio, equidad con calidad. Para que entren todos, dejemos de exigir. Para que estén todos adentro y los contengamos, dejemos de evaluar. Si no evaluamos, no sabemos, no conocemos la realidad, estamos bien, todos por arriba, populismo educativo. Segundo gran motivo, los ministerios ocupados por sindicalistas. ¿Qué pasa en ese momento? En lugar de tener, o sea, perdés la visión general para pasar a tener una visión corporativa de los intereses de un sector de la comunidad educativa, no de la comunidad educativa y no de los chicos fundamentalmente. Entonces, eso, frente a una sociedad que tiene una coyuntura que hace que te preocupe la inflación todos los días porque te preocupa la seguridad, te preocupa el trabajo, y la educación no formaba parte de los principales temas de tu agenda, hizo que todo esto fuera transcurriendo durante los últimos años y lleguemos a estos niveles. ¿Crees que los gremios tienen de rehén a la educación pública argentina, nacional, por lo menos? Tienen de rehén a los políticos y por ende a la educación, pero fundamentalmente a los políticos porque los condicionan en sus decisiones. Baradel, y no siento que seamos todos iguales. Entiendo. ¿Baradel puede ser parte del problema o parte de la solución? Es parte del problema, claramente. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve con mucha pedagogía sobre el resto de los docentes. No todos los docentes son Baradel, no todos los docentes piensan como Baradel, ni le creen a Baradel o a los Baradeles de la vida, digo, porque así como Baradel hay un Baradel en cada provincia, porque tenés provincias absolutamente cooptadas por los sindicatos docentes en todas las provincias, o sea, y no es Baradel, más allá de que respondan o no a CETERA. Digo, son esos perfiles, pero no representan a la docencia. Entonces, para mí es mucho trabajo de docencia para darles libertad, para devolverles dignidad, para generar carreras que no dependan de los sindicatos. Pasó 4 años Mauricio Macri como presidente y 4 años María Eugenia Vidal como gobernadora, y Baradel
a Baradel no se le mueve un pelo. Y es más, María Eugenia Vidal reconoce que uno de sus errores fue haber mantenido ese conflicto con los Por eso yo no te dije que la solución es el enfrentamiento, te dije que es al revés, es la pedagogía, es el trabajo con los docentes para que sientan que son libres, para que sientan que pueden tomar decisiones, para que se sientan respaldados en esas decisiones por un gobierno, por un ministerio, para que haya una carrera docente libre de las decisiones y del dedo de los sindicatos, todas las cosas que fuimos haciendo acá con tiempo. No se hacen de un día para el otro. La Argentina no va a transformar su sistema educativo y esta lógica populista de populismo educativo en 1 año, en 2 años o en 4 años. Es un proceso donde se tienen que ir cambiando las reglas de juego para que los docentes sientan... ¿Qué me dicen en las provincias? Cuando yo recorro las provincias, sí. ¿Qué me dicen los docentes? Que tienen miedo. Porque si se oponen a las medidas de los sindicatos, si no se suman a los paros, si quieren hacer algo distinto en las aulas o marcar una diferencia sobre los enfoques, no pueden crecer en la carrera, no logran acceder a cargos, se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque la política de la carrera la definen los sindicatos. Pero ¿cómo rompes esas estructuras y esas lógicas? Como hicimos en la ciudad, cambiamos el estatuto docente, cambiamos los sistemas de concurso, cambiamos el sistema de acto público, que es el momento donde acceden a los cargos. Porque un gremio, como pasó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, por un día que no le pagaron el sueldo, hicieron un paro y le prolongaron no sé cuántos días. Y ahora han pasado un montón de cosas y los gremios no han hecho paro ni una sola vez. Absolutamente. Por eso. Pero es cambiando las reglas de juego, mostrando al resto de los docentes, que son la enorme mayoría, que quieren trabajar y que quieren hacer las cosas bien, que hay otros caminos, que van a ser respaldados en esos caminos, que va a haber posibilidades de crecimiento y de acceso a cargos sin necesidad de estar con un sindicato o no, que van a recibir servicios igual. El problema de la provincia de Buenos Aires también era que todos los servicios dependían del sindicato. Había un Estado que se había retirado para darle lugar al sindicato para ocupar esos lugares. Entonces, eso es lo que hay que ir recuperando y dándole certezas y seguridad a los docentes para que se sientan tranquilos ejerciendo su tarea, sabiendo que no va a depender de su opinión política las posibilidades de desarrollo profesional o no. Vamos a meternos a las cuestiones políticas y a la coyuntura que, por supuesto, nos convocan acá también, ¿no? ¿Cómo analizar este momento de crisis política? Cristina sentada en el banquillo de los acusados, la gente movilizada en las calles, y ahora esto último que aparece que hay que discutir la autonomía de la ciudad. ¿Cómo estás viendo esto? Ahora, me parece que es el momento de crisis política y económica más grande del 2001 a la fecha. Es un momento donde la economía está explotada, donde la inflación está descontrolada, donde no se sabe quién gobierna, si gobierna Massa, si gobierna Fernández, si gobierna Cristina. No sabemos cuáles son los sectores que tienen mayor poder de decisión, entonces no hay certeza sobre hacia dónde vamos. El camino es el del Fondo Monetario, el camino es el de arreglar con Estados Unidos, el camino es el de pelearnos con todos y seguir la vía venezolana. No hay certezas, generando una incertidumbre enorme en la gente, con 50% de pobreza. Hace poco hicimos una encuesta que vamos a publicar en los próximos días a todos los chicos de 5º año de la secundaria. El 70% se quieren ir de la Argentina. Eso es, no hay futuro para mí en este país. Entonces esa desesperanza, esa incertidumbre está generada por este gobierno. Porque la economía está descontrolada, porque no hay certezas para poder invertir, para poder desarrollar un comercio, para poder vender. No hay certezas para poder garantizar que tus hijos van a aprender en la escuela, porque tampoco se le estamos dando, ni tampoco hay medidas que te garanticen seguridad, porque sabes que cualquier barrio puede ser tomado por un grupo de militantes que quieren tomar la calle. Entonces me parece que es el momento de mayor crisis política y económica desde el 2001, que intenta ser tapado por la cortina de humo kirchnerista, que es Cristina, hablando de la autonomía de la ciudad, es Cristina generando movilizaciones en Recoleta, es Cristina insultando a una dirigente del PRO, mujer sin ningún sentido. Todas esas son cortinas de humo que lo que intentan tapar es la realidad de la inflación disparada, de la inseguridad, del quite de subsidio, del tarifazo que va a significar para muchos argentinos, del recorte enorme que se está haciendo en educación. Y mientras tanto, Aerolíneas Argentinas sigue recibiendo todos los subsidios, todos los días, gastando como si nada, como si fuese una empresa eficiente. Todo eso atrás de una cortina de humo. ¿Y tu mirada sobre Cristina específicamente? Yo creo que es una persona que no sabe no tener poder, que tiene miedo a ser ciudadana nuevamente, que no cree en la democracia, claramente, no cree en la democracia, no cree en los principios rectores de la democracia. Y que, insisto, está tratando de despegarse. ¿No cree en la democracia o no cree en las instituciones de la democracia?
No, yo creo que en el fondo no cree. La democracia se construye con sus instituciones y sus reglas de juego. Eso es la democracia. Digo, ella no cree ni en las reglas de juego ni en las instituciones de la democracia, con lo cual no cree en la democracia. Claro. Y está tratando de despegar su situación personal judicial y las medidas de su gobierno, del gobierno que ella armó para llevar a las elecciones, las últimas elecciones, tapándolo con estas discusiones, que no tienen sentido. No tiene sentido hablar de la autonomía de la ciudad, no tiene sentido, porque está en la Constitución. No tiene sentido discutir qué territorio tiene que ocupar la policía de la ciudad y cuál la federal. No tiene sentido. Digo, lo único que tiene sentido es que miremos qué medidas está tomando el ministro de Economía en este momento, cuáles son los ajustes que se están haciendo, sobre qué áreas, cuáles son las que no se están haciendo. Porque todos sabemos que hay que ajustar, pero también hay que ajustar la política, también hay que ajustar las empresas que son deficitarias, no solamente salud, educación y discapacidad. Entonces, es una mujer desesperada porque pierde poder, que no cree en la democracia y que está tratando de tapar toda esta situación de su propio gobierno con estas discusiones en las que nos quiere hacer entrar, pero que no solo en la política no tenemos que entrar, sino que la gente tampoco lo cree. Vos recién hablabas de Patricia Bullrich y criticabas esa agresión que tuvo. ¿Qué opinás de lo que pasó, de esa pelea, de esa discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sobre el famoso vallado y cómo enfrentar al kirchnerismo? ¿Crees que hay que ser más duro o crees que hay que dialogar para evitar un conflicto mayor? Son dos cosas. Sí. Dos cosas. Sobre la discusión nuestra, me parece que es un error. Nosotros tenemos que construir una alternativa al kirchnerismo fuerte. Somos una coalición de gobierno que tiene que aprender a dirimir sus diferencias hacia adentro para hacerse fuerte. No nos hacemos fuertes si a la gente le mostramos que pensamos distinto. El pensar distinto nos hace mejores porque muestra diversidad, pero las diferencias las tenemos que poder resolver sin exponerlas en la gente y sin darle intranquilidad a los ciudadanos. Entonces me parece un error marcar estas diferencias, sobre todo en momentos críticos. En momentos críticos, cuando uno está tomando decisiones, necesita que sus aliados lo respalden. Cuando yo estaba en plena crisis de discusión con el Gobierno Nacional de las Escuelas, necesitaba que mi espacio político me respaldara. Entonces hay una cuestión de solidaridad con las decisiones y una cuestión de construcción hacia adelante. Con lo cual yo creo que estuvo mal la posición de Patricia de cuestionarlo en plena crisis. Se tiene que hacer hacia adentro, con toda la vehemencia que haga falta, pero hacia adentro. Faltó solidaridad ahí. Y faltó solidaridad cuando estás gestionando y cuando esto es una actividad que es estresante, que raspa, que desgasta, que requiere mucha energía. Necesitas que te acompañen, marcándote las diferencias adentro, marcando todo, porque yo soy súper crítica, discuto mucho, siempre me dicen en el gabinete, siempre tengo algo crítico para decir, pero siempre es hacia adentro. Sí. Entonces creo que no estuvo bien ella en ese sentido. Para afuera porque la gente le da más incertidumbre y hacia adentro porque no es solidario. Y después sobre las medidas, yo creo que lo que hicimos es lo correcto para garantizar la convivencia en una ciudad que va a estar desafiada cada día más por este tipo de situaciones. ¿Vos crees eso? Nuestro objetivo era que el barrio pueda seguir funcionando, que la gente se sienta segura. No era tener o no tener una valla. Nuestro objetivo era poder desarmar la situación que se estaba construyendo ahí, garantizando que no haya más violencia, garantizando que pueda haber convivencia. Y nosotros creemos en el diálogo, creemos que esto que hicimos fue lo que garantizó que no fuera una espiral de violencia creciendo entre las fuerzas de seguridad y los vecinos y los militantes, porque no era gente autoconvocada que le llevaba amor. Nunca vimos tantos colectivos escolares en ese barrio como en estos días. Entonces no es la morosidad autoconvocada, está armado, es una decisión política del gobierno nacional y nosotros lo que queremos es que haya convivencia, garantizando la seguridad de los porteños que viven ahí, de todos los porteños que transitan y los que no son porteños pero que transitan por esa zona. ¿El kirchnerismo quiere violencia? ¿Quiere un muerto en la ciudad de Buenos Aires? Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo lo que creo es que ellos quieren correr el foco de atención de todos los problemas reales de la Argentina. Creo que ellos quieren seguir tapando con estas discusiones, las discusiones de fondo, que es la inflación, es la pobreza, es el tarifazo, es el ajuste incorrecto, y con estas discusiones. Y creo que es una decisión política, por eso no son autoconvocados que van a demostrarle amor. Es una decisión política de un gobierno que quiere dispersar la atención de la gente. Sos una de las dirigentes que planteó, no sé si con tanto detalle, con tanta... ¿cómo se llama? Con tanto pormenor, que te gustaría ser jefa de gobierno. ¿Qué pensás de eso? A ver,
Yo trabajo en la ciudad hace muchos años, fui del legislador en el 2003 y de ahí en adelante seguí trabajando en la ciudad, conozco la ciudad, quiero la ciudad, la elijo, yo no soy de acá, yo soy bariloyense, con lo cual elijo la ciudad de Buenos Aires y creo en un proyecto que armamos en el PRO y en Juntos por el Cambio de desarrollo, de potencia, de futuro, y obviamente me encantaría poder ser jefa de gobierno. Me parece que la gente lo que menos quiere escuchar es a políticos hablando de candidaturas. Hoy me parece que la gente necesita respuestas concretas a sus problemas cotidianos y por eso lo deslicé, pero tampoco estoy trabajando en una campaña ni estoy porque tengo muchos desafíos en la gestión y creo que como dirigentes políticos tenemos que dar el ejemplo. Sí. O sea, yo cuestiono que Cristina quiera poner cortinas de humo, cuestiono a los que quieren hablar de otra cosa, creo que la agenda tiene que ser la agenda de los problemas cotidianos de la gente. Y ya va a haber momentos para definir candidaturas donde me gustaría, como mujer porteña, poder conducir la ciudad. Claramente. Digo, porque tanto Horacio Rodríguez Larreta como otros referentes políticos, el propio Lustó, ya han planteado, digamos, de una manera pública, también un poco como decís vos, digamos, que no es momento, digamos, pero los políticos, además de gestionar y además de hacer, también tienen sus propias ambiciones legítimas, ¿no es cierto? Ahora, para vos ¿tu idea, tu sueño es ser jefa de gobierno o tu sueño puede ser revolucionar la educación en la Argentina? Si tenés que elegir alguno de los dos. A ver, un primer paraguas. Yo creo mucho en el proyecto político de Horacio Rodríguez Larreta, formo parte de este proyecto y trabajo con él hace 25 años. Con lo cual yo creo que él tiene que ser presidente de la Argentina, es el presidente que necesita y tiene el perfil que necesita la Argentina para los próximos años para salir de toda esta situación de grieta, de dolor, de guerra, de violencia. En ese marco, lo que más contribuya al desarrollo de ese proyecto me va a encontrar ahí. O sea, si Horacio considera y para el proyecto es mejor que yo esté trabajando en el Gobierno Nacional del Ministerio de Educación, iré con toda mi energía y mis ganas. O ser vicejefa. O ser... Bueno, uno nunca trabaja para ser segundo, ¿no? Y las mujeres también podemos ocupar primeros lugares. Obviamente, obviamente. Está muy bien. ¿Cómo te imaginas un futuro gobierno de Juntos por el Cambio con el kirchnerismo enfrente? ¿Se vienen otras millones de toneladas? ¿Millones de toneladas de piedras? Sí. Mira, no, yo creo que estamos en un proceso, estas crisis ponen en evidencia la gente, sacan las caretas. Yo creo que la gente está muy cansada, la gente, la mayoría, el interior es otra cosa. Yo te decía, yo soy del interior, toda mi familia, mis amigos son de afuera, no viven en Buenos Aires. Es otra realidad, son otras discusiones, son otras necesidades, hay otra mirada de lo que hace falta. Yo creo que la época del kirchnerismo ya se agotó, el modelo está terminado, tanto en lo social como en lo económico y en la representación política. Por eso hoy todas estas cortinas de humo para tapar lo que están tratando de hacer, porque no dan pie con bola, dirían allá en mi pueblo. Sí. Perdón, porque soy ministra de Educación, pero bueno, es una frase. Entonces, yo creo que es una época que se terminó, que es un modelo que se agotó, por eso difaman, por eso mienten, por eso insultan. Y creo que la sociedad está yéndose a otra cosa, como está pasando en el resto del mundo. Creo que la sociedad está esperando otra cosa y que Juntos por el Cambio, como coalición de gobierno sólida, va a tener discusiones políticas de otro nivel. Y vamos a tener enfrente una construcción peronista, reformulada, con menos violencia, con menos extremos. No esperás la tonelada de piedra para vos. Lo que se viene... No, yo creo que no. Puede ser un proceso que sea temporal, ¿eh? Sí. Que al principio el fin del kirchnerismo siga siendo con piedras, pero cada vez menos. Bien. Hay una pregunta que le hago a todos los entrevistados, se la robo un poco a la literatura, es ¿cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo? ¿Cuándo se jodió la Argentina para vos? ¿En qué momento? ¿Qué situación? ¿Qué fue lo que hizo que la Argentina se jodiera? Perdonando, ¿no? Sí, no. El lenguaje. A ver, yo creo que muchas cosas. Cuando estoy en un tema es como que soy medio monotemática, ¿no? Entonces te voy a poner como medio autorreferencial lo educativo. Sí. Pero yo creo que cuando la educación dejó de ser el principio rector del progreso de la Argentina, empezamos a errarle. Cuando el trabajo y la educación dejaron de ser el motor del desarrollo, la empezamos a patinar. Te voy a decir unos nombres y te pido breve una reflexión sobre esos nombres. Perón. Un líder para un momento
adecuado, mal reinterpretado a lo largo de los años. Alfonsín. Una referencia de futuro, una referencia de transformación profunda moral. Menem. Dudas. Menem me da muchas dudas, porque yo creo mucho en las decisiones ejecutivas, en las decisiones cortas, pero cuando fueron bañadas de corrupción y de dudas, tengo un mixed feeling ahí con él. Carlos. Macri. Para mí es un modelo, una persona que dejó la comodidad para dedicarse al servicio público y que para mí fue un ejemplo de desarrollo político. Elegido en primer tiempo, ¿te parece que le correspondería buscar un segundo tiempo? ¿Crees que hay que dar otra oportunidad para que intente de nuevo? Yo creo que es un segundo tiempo de referencia política absoluta porque es el creador del espacio del PRO, es el que nos juntó a todos nosotros para crear este espacio, es el que nos mostró y nos muestra muchas veces un camino. Me parece que nos tiene que ayudar a ordenar lo que viene. No como presidente. Que es Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta. Mi jefe de toda la vida, mi amigo y una persona a quien respeto enormemente por su capacidad infinita de pensar sin desbordar. Patricia Bullrich. Una mujer que admiro como política, porque ser mujer y política no es fácil, y ella ha logrado trascender las miradas masculinas. Eso. Carrió. Carrió también es una referente moral y para discutir de política con mucha profundidad. Nos permite y nos llama todo el tiempo a reflexionar con mucha profundidad y eso siempre es bueno, porque la política te hace ir en el día a día muy rápido y pocos momentos y ella siempre nos obliga a frenar y reflexionar y eso nos enseña, nos hace crecer a todos. Y la última, Soledad Acuña. Una mujer, madre, que descubrió de grande que le gusta ser madre, por eso voy por el tercero a esta edad, y que ama profundamente la Argentina y que tiene muchas ganas de que sus hijos elijan la Argentina como yo la elijo. Gracias.